Bueno, en estas dos jornadas que vamos a tener, vamos a tratar de cubrir lo básico del tema de la vida de oración. Y si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden traer escrita. Y si la pueden hacer esta noche, yo me las llevo y mañana las respondemos. Pueden traerla mañana también por si acaso les queda alguna laguna o tienen alguna pregunta particular que responder acerca del tema de la oración. Cuando hablamos de oración, hay varias emociones que están en el ambiente. ¿Qué es lo que entendemos por oración? ¿Cuál es la idea central que hay en nuestra mente cuando la palabra oración aparece? Lo primero que pensamos es que la oración sirve para resolver problemas. De hecho, hay una frase tradicional, evangélica, que dice que la oración cambia las cosas. Eso parece así como magia. La oración cambia las cosas. Hay que establecer claramente que más que cambiar las cosas, la oración nos cambia a nosotros. Antes que cambiar las cosas, la oración nos cambia a nosotros, nos debe cambiar a nosotros. Porque cuando decimos que la oración cambia las cosas, a uno le da la sensación de que estamos hablando de un detergente, de un producto mágico. Y eso indica que no hemos entendido el concepto de lo que es realmente oración. Los discípulos, en una angustia existencial, le dicen al Señor que los enseñe a orar. ¿Cuáles discípulos? La gente que seguía a Jesús. No está hablando de los 12. La palabra discípulo en el Nuevo Testamento casi siempre se refiere a la gente que seguía y no a los 12. Jesucristo de los discípulos de la multitud escogió a 12 que después los llamó apóstoles. Pero en Lucas 11, cuando habla de los discípulos, obviamente se refiere a ese grupo que no sabemos de qué tamaño era y que le dicen al Señor, increíblemente le piden que los enseñe a orar cuando ellos son judíos. Y cuando un judío te dice que lo enseñas a orar, tú le tienes que preguntar, pero bueno, ¿y tú no eres judío? Tú no eres heredero de Abraham. Tú no eres del pueblo de Dios. Tú no tienes una cultura religiosa que viene desde Abraham, que pasa por Moisés, los profetas, los reyes, donde la oración forma parte importante. Claro, claro que sí. Y entonces, ¿por qué le están preguntando a Jesús que les enseñe a orar? Cuando nosotros leemos la palabra, tenemos que tener el cuidado de leerla con agudeza. Generalmente nosotros leemos la palabra como si nos vienen persiguiendo. Tenemos la tendencia a leer la Biblia muy rápido para salir del paso. Hay que resolver eso. Hay que cambiar ese hábito y acercarnos a la palabra de Dios con mucha reverencia, con mucho respeto y con mucha calma. Lucas 11:1, aunque es un pasaje, es una narración histórica, tiene una gran cantidad de elementos profundos que no podemos pasar por encima. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, enséñanos a orar. Ahí hay demasiada información para que uno pase eso rápido. Pero lo primero que notamos es que Jesús estaba orando en un lugar y fue observado por los discípulos. Cuando ellos vieron eso, cuando se acostumbraron a ver a Jesucristo orando, un día se les ocurrió que tenían que pedirle que los enseñara a orar porque ellos no sabían. Pero ¿era verdad que no sabían? Es decir, cuando ellos dicen enséñanos a orar, ¿qué es lo que le están pidiendo al Señor que les enseñe? ¿Acaso le están pidiendo que los enseñe a decir las primeras palabras que se deben decir al orar?
¿Acaso le están pidiendo al Señor que no tienen idea de cuáles son las posturas físicas, si es que eso es importante? No sabemos exactamente qué es lo que están preguntando, porque la pregunta es muy ambigua. Enséñanos a orar. El problema es que quienes les están preguntando eso al Señor son judíos y además son discípulos. Es decir, son judíos y ya eso implica que tienen una formación religiosa, y son discípulos, quiere decir que han creído al Evangelio. Pero viene uno en nombre del grupo y le dice al Señor: enséñanos, lo cual nos permite reconstruir que el grupo había discutido y lo mandaron a él a decirle. Por eso dice: enséñanos. Es decir, me mandaron a decirte. Eso es lo que está diciendo. Que nos enseñes a orar. Vamos a examinar qué era lo que ellos sabían para poder establecer qué era lo que no sabían. ¿Qué era lo que sabían? Obviamente, como buenos judíos, tenían un conocimiento de la forma cultural de la oración. ¿Qué es la forma cultural de la oración? Bueno, la forma cultural de la oración es, para el judío, son 5 aspectos. Número 1, los judíos oran mirando hacia Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, porque eso se lo inventaron ellos. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que Dios le dijo que hicieran eso, y tampoco que no lo hicieran. Es decir, eso no es ni bueno ni malo por sí mismo. Tiene un valor cultural, romántico, religioso, interesante, porque bueno, Jerusalén es la capital del rey y ahí está el templo. Pero si yo no sé, si yo soy un judío de la época de Cristo y no me puedo ubicar hacia dónde está Jerusalén, significa que mi oración no va a ser contestada. Significa que Dios no me va a escuchar. Por ejemplo, ¿pueden ustedes imaginarse a Jonás en el pez preguntándole al Señor: mira, ¿cómo hago para ver? Porque no sé dónde que está Jerusalén. Y el Señor diciéndole: bueno, si no pones la cara hacia Jerusalén no te puedo responder. ¿Se dan cuenta? Para un judío poner el rostro hacia Jerusalén es importante, y ellos respetan eso. Número 2, el judío tiene una forma corporal de orar que es de pie con las manos levantadas. A veces se postran, casi nunca se arrodillan. ¿Es importante la forma corporal? Bueno, para la gente sí, para Dios no. Yo digo esto con mucha preocupación, porque la mayor cantidad de preguntas que la gente hace con respecto a la oración tiene que ver con ese tipo de cosas culturales. Hay gente que se angustia porque dice: pastor, mire, yo tengo que orar de rodillas. No, usted puede orar como usted quiera. No, pero es que dicen. ¿Quién dice? No, que los hermanos. ¿Cuáles hermanos? ¿Se dan cuenta? La gente repite mucho esas cosas. Que un hermano me dijo: no, es que eso no es porque un hermano lo diga. Vamos a la palabra de Dios. Nosotros no podemos establecer la doctrina por experiencia, sino por revelación. Me fascina que una persona ore de rodillas. A mí me encanta orar de rodillas, porque me gusta, me parece que es una expresión en la cual uno puede expresar su humillación. Pero no todo el mundo puede arrodillarse. Unos porque no tienen rodillas y unos porque las rodillas no le sirven, le molestan. Entonces, si una persona tiene malas las rodillas, no puede orar porque el Señor no lo va a escuchar, porque tiene que ser de rodillas. Pues no tiene que ser rodillas, tiene que ser nada más. Lo importante es que oremos. Entonces el judío oraba con las manos levantadas y de pie. Yo le pregunté a un rabino un día en Caracas, porque ellos se balanceaban en el muro de los lamentos. Ellos se balancean así. Y él me dijo: bueno, nosotros hacemos así, ustedes hacen así. O sea, son 2 maneras culturales. Ninguna es más importante que la otra, ninguna es preferida por Dios. Tenemos que entender que la forma de adorar a Dios son formas culturales, que no son necesariamente bíblicas. Nosotros aquí en Colombia cantamos como cantan los colombianos, en Venezuela cantan como los venezolanos,
Los bolivianos cantan como los indios de la altiplanicie, muy triste. Las iglesias negras del sur de los Estados Unidos son muy escandalosas y muy alegres. Los ingleses son muy formales para cantar. Y usted le pregunta a Dios, ajá, ¿y cuál de ellos es el que te gusta más? Me gustan todos, diría Dios. Porque en tanto en cuanto lo hagan de corazón, a Dios no le importa la forma. Nosotros nos peleamos por la forma y a Dios no le importan la forma, porque las formas son culturales. Número 3, los judíos oran en el templo y en la sinagoga. Esos son los lugares que ellos escogen para orar. Número 4, los judíos tienen una repitencia diaria de la oración. Hay horas. Lo dice el libro de los Hechos. Pedro y Juan subían al templo juntos a la hora de la oración. Y número 5, el formato de oración judía es un formato bien distinto al de nosotros, porque no es un formato espontáneo como el que nosotros hacemos. El formato de ellos es más rígido, son oraciones largas y son oraciones que tienen que ver puntualmente con circunstancias de la vida. Por eso son como largos poemas. Lo que le están diciendo los discípulos a Jesucristo: señores, Señor, somos el pueblo de Dios, somos herederos de Abraham y tenemos años haciendo esta cosa que se llama oración, pero no nos funciona. Hacemos todo lo que nos han enseñado, todo lo que nos ha enseñado la tradición, pero no nos funciona. Por favor, enséñanos a orar. Esa declaración de los discípulos es la manifestación de una crisis espiritual. Y es la misma manifestación que tenemos hoy en día. La gente hoy en día en la iglesia no sabe orar. Tiene una idea intuitiva de lo que es oración. Y piensa intuitivamente que la oración es así como una palanca que sirve para resolver todo. Porque nos encanta que nos hablen de una categoría que se llama oración, que sirve para conseguir una esposa, un esposo, para conseguir un trabajo, para que se me quite una enfermedad. Es decir, sirve para pedir. Pero la oración no es únicamente una categoría que debe servir para pedir. La oración tiene que servir para buscar y para llamar. Son los 3 verbos con los cuales Jesucristo habla de la oración. Ahora bien, cuando los discípulos se le acercan al Señor, le dicen, enséñanos a orar, lo que están diciendo, enséñanos a orar, porque tenemos años haciendo lo que nos enseñó Moisés y no nos funciona. Entonces, increíblemente, el Señor tiene una respuesta que los sorprende, y nos sorprende a nosotros. ¿Cuál es la respuesta que nosotros le damos a la gente hoy en día cuando nos plantean sus dudas acerca de la oración? No se preocupe, hermano, orar es hablar con Dios, tranquilo, no se dé mal la vida por eso. Y con un concepto superficial, utilitario, le quitamos la angustia, o creemos que le quitamos la angustia a la gente y la dejamos más angustiada. Porque le decimos a la gente, orar es hablar con Dios. Usted hable con Dios y ya se acabó. Y resulta que orar es mucho más serio, es mucho más complejo que hablar con Dios. Eso es un concepto que viene del mundo católico en los primeros siglos no viene exactamente del mundo católico, viene de la teología patrística de los primeros años de la iglesia. Y es un concepto bonito, elegante, pero que no se corresponde exactamente con lo que la Biblia enseña. Porque cuando yo tengo una relación con Dios en oración, estoy haciendo algo mucho más, que va mucho más de hablar con. ¿Cómo responde Jesucristo entonces a la angustia existencial de unos discípulos que están diciendo, Señor, lo que sabemos son fórmulas? Fórmulas que tienen que ver con el control exterior de la oración. Pero ¿cuándo se dieron cuenta ellos de que tenían una crisis? Porque no sabían lo que creían que sabían. Cuando vieron a Cristo orando. No cuando vieron a Cristo enseñando de la oración, sino cuando lo vieron orando. Entonces el Señor le dice 3 cosas. Increíblemente profundas las 3.
Y es donde está la esencia de la teología de la oración. Número 1. ¿Quieren que los enseñe a orar? Ok. Anoten, Mateo 6, 5. Número 1, dice Cristo, cuando oren, no sean como los hipócritas. ¿Se dan cuenta? Cristo pasa por encima de toda la forma. Cristo no le dice, cuando oren tienen que arrodillarse. No le dice eso. ¿Por qué? Porque para Cristo eso no es lo importante. No le dice, cuando oren tienen que sentarse. O tienen que levantar las manos. No. Eso es adjetivo, eso es secundario. ¿Qué dice Cristo? Revisen su corazón. Eso sí es importante. Revisen su motivación. Porque la oración tiene buena fama. Usted ve a una persona, usted entra al templo y ve una persona por allá en el rincón que está arrodillada así en el banco con los ojos cerrados y usted dice, ay, el hermano está orando. A lo mejor él está durmiendo. Pero el hecho de que esté arrodillado así con los ojos cerrados comunica una idea religiosa que la gente respeta. Dios va mucho más allá de eso. Entonces el Señor corrige lo que tiene que corregir. Y le dice, ¿quieren saber orar? Ok, primera lección, cuando oren no sean como los hipócritas. Entonces uno tendría que preguntar, ¿y los hipócritas oran, Señor? Claro. ¿Y cuál es el resultado de la oración de los hipócritas? Ninguno. Ninguno. No sirve. Pero oran. ¿Y a quién se refiere Jesucristo cuando habla de que no sean como los hipócritas? No sean como los hipócritas. Cuando oren, no sean como los hipócritas. Porque ellos, los hipócritas, aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser vistos de los hombres. Y eso es muy serio lo que Cristo está diciendo. Cristo está diciendo, estos señores que yo llamo hipócritas, y un hipócrita es un actor. Un hipócrita es una persona que representa lo que no es, que tiene doble cara, que manda un mensaje en el cual él no cree. Y el Señor, cuando habla de los hipócritas, se está refiriendo nada más y nada menos que a los líderes espirituales de la nación. Miren de lo que estamos hablando. El Señor está criticando al liderazgo espiritual del pueblo de Dios. Si ustedes hacen un retroceso y leen el capítulo primero de Isaías, del versículo 10 en adelante, se van a dar cuenta la crítica tan feroz que Dios le hace a Israel. Y los compara con Sodoma y con Gomorra, porque aunque respetan las formas externas de hacer el culto, el corazón lo dejaron en la calle. Y el Señor le dice, estoy cansado de los holocaustos, del incienso, porque ustedes vienen al templo a pisotearlo. Y cuando hagan oraciones no los voy a escuchar. Y uno dice, ¿con quién está hablando Dios? ¿Será que está hablando con los budistas? ¿Está hablando con los musulmanes? ¿Está hablando con los católicos, con los evangélicos? No, está hablando con los judíos. Está hablando con el pueblo de Dios, que convirtió el culto en una actividad superficial que la hacen. Porque lo más importante de la vida cristiana no es lo que yo hago, es lo que yo soy. Entonces es bien interesante que entendamos por qué Cristo hace eso. Cuando oren no sean como los hipócritas. Revisa tu corazón, porque la oración tiene buena fama, y cuando tú oras, cuando tú tienes fama de que eres una persona de oración, la gente se te acerca y la gente te respeta. Y si tú no tienes un equilibrio espiritual, vas a manipular a la gente, que era lo que hacían los fariseos. Entonces, la primera lección, si queremos aprender a orar, quien da la clase magistral es Jesús. Revisa tu motivación, revisa tu corazón. No seas como los hipócritas. Cuando comiences a tener una vida de oración, eso te va a producir cambios.
porque no puede ser que no te los produzca. Y la gente va a percibir esos cambios. Y si tú te das cuenta que la gente percibe esos cambios, tienes que ser humilde. No puedes montarte en un pedestal para hacerle ver a la gente que tú eres especial, que tú eres superior porque tienes una vida de oración, porque Dios no tolera eso. Había en mi iglesia una señora, en la iglesia donde yo estaba, bien mentirosa. Yo la conocí a ella como persona mentirosa. Y ella trató varias veces de convencerme a mí de que ella era una persona de adoración. Y me decía, pastor, yo me levanto de la madrugada a orar. Yo sabía que era mentira. ¿Por qué? Porque una vida de oración no permite una vida de mentira. Así de sencillo. Eso es como una gente que acaba de almorzar y a los 10 minutos tiene hambre. Bueno, ahí pasó algo, no puede ser. Uno no puede ser gordo y flaco al mismo tiempo. Uno no puede comer y a los 10 minutos tener hambre, a menos que tenga un problema que se le escape la comida por algún lado. Pero si una persona dice que tiene una vida de oración, esa vida de oración forzosamente va a producir un cambio. Forzosamente. Inclusive va a producir un cambio aunque la persona no quiera cambiar. Número 2. La segunda cosa que Cristo dice es, mas tú cuando ores, y quiero que pongan mucha atención en esto que voy a decir, porque quizás esto es lo más importante de las 3 cosas que Cristo dice. Entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto. ¿Qué otra forma de orar entiende Jesucristo que hay cuando dice esto? Jesucristo está haciendo una separación entre lo que podríamos llamar la oración utilitaria y la vida de oración. La gran mayoría de los cristianos no tiene vida de oración. La gran mayoría de los cristianos solamente ora, pero no tiene vida de oración. Y Dios les responde y Dios los bendice. Porque para orar y que Dios les responda, la gente no tiene que ser cristiana. Los impíos oran y Dios les responde. 2 hombres vinieron a orar al templo y Dios hace eso porque Dios es bueno, no porque la gente es buena. 2 hombres vienen a orar al templo, Cristo pone el ejemplo. Uno es un publicano y uno es un fariseo. El fariseo es un líder, un teólogo, un maestro. Son los pastores de la nación, son los intérpretes de la ley. Y cuando el fariseo ora, exhibe o trata de exhibir una relación que tiene con Dios y lo expresa verbalmente. Y le dice, Dios, te doy gracias porque yo ayuno 2 veces a la semana. Como si le están preguntando eso. Doy diezmo de todo lo que poseo. Tampoco te lo están preguntando. ¿A quién se lo está diciendo? ¿A Dios? A Dios no hay que decirle eso. Dios sabe todo lo que tú haces, lo que no haces y lo que piensas hacer en los próximos 40 años. Dios sabe todo eso. No hay que decírselo. De manera que no se lo está diciendo a Dios, Él se lo está diciendo a alguien que debe oírlo. Y para colmo dice, y no soy como este que está aquí al lado. O sea, tiene la arrogancia de compararse y creerse que es mejor que aquel, porque aquel tiene un estigma social. ¿Quién es el publicano? El publicano es un judío, tan judío como el fariseo, pero el publicano es un materialista que no viene al templo, no va a la escuela dominical, no lee la Torá, no lee la Biblia, no tiene una vida religiosa controlada. Es un hombre que vive de cobrar impuestos al imperio, a los judíos para pagársela al imperio romano, siendo él judío. Entonces obviamente todo el mundo lo odia.
Y él está cansado de su propia miseria moral. ¿Y qué le dice el publicano a Dios? Señor, oigan la oración, sé propicio a mí, que soy pecador. Cuando Cristo califica la oración del líder, del que sabe, del teólogo, Cristo dice que oró consigo mismo. O sea, no sirvió. Es más, no oró. Hizo un discurso, pero cuando el Señor cataloga la oración del publicano, dice que salió justificado. Porque es que Dios no nos va a bendecir porque nosotros somos más buenos que los demás. Dios nos va a bendecir en tanto en cuanto seamos humildes. Y el publicano lo que hizo fue decirle a Dios, oye Dios, discúlpame, pero yo no soy, tú sabes, yo no soy religioso, yo no estoy acostumbrado a estas cosas espirituales. Pero ya estoy cansado de mi miseria. Dime cómo hago para meterme en tu reino. Por favor, dímelo. Y eso es todo lo que Dios necesita para aceptar a una persona. Ahora, cuando Cristo dice, cuando ores, entra en tu aposento, está estableciendo una línea divisoria entre las oraciones utilitarias que la sociedad religiosa controla. Porque las oraciones que nosotros hacemos, la gran mayoría de las oraciones que hacemos son oraciones controladas por la sociedad. Oramos para comer. En nuestra casa a veces no oramos para comer. ¿Por qué? Bueno, porque ahí no nos está controlando nadie. Pero cuando estamos en la iglesia comiéndonos una torta, ahí nos está controlando todo el mundo y no nos atrevemos a comer allí sin orar. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque queremos que la gente que nos está viendo crea que nosotros somos lo que no somos. Ahí no nos atrevemos. Cuando estamos con unos hermanos en un restaurante, aunque no acostumbramos a orar por la comida, no estoy diciendo que eso sea pecado, pero digo que orar o no orar sea pecado, pero sí es pecado la acción de ser hipócrita. Si estamos en un restaurante donde todos los que están allí son cristianos y nosotros no estamos acostumbrados a orar por el alimento, ¿por qué oramos cuando nos controlan? Porque todos los seres humanos nos portamos bien cuando nos controlan. Sería interesante que un día nosotros descubriéramos que todo lo que hicimos durante un día de 24 horas fue grabado en una cámara oculta, secreta. Y nos dijeran, oye, fulano, ¿quieres saber algo? Todo lo que hiciste hoy, desde que te levantaste hasta que te levantaste, fue grabado por una cámara y tú no te diste cuenta. Todo, en colores y con volumen. Inmediatamente trataríamos de, dame acá ese video, porque obviamente nosotros sabemos que nadie está haciendo eso, pero eso ocurre y nos aterra que la gente sepa las cosas que nosotros hacemos cuando no nos están viendo, pero resulta que nos estaban viendo. Cristo dice, toma un lugar, y cuando dice, enciérrate en tu cuarto, obviamente no está hablando literalmente de que yo tengo que cerrarme en un cuarto, pero está diciendo que la oración tiene que tener un ámbito devocional. No puede ser que yo ore únicamente para comer, para dormir, para despedir el culto, para comenzar el culto, o para que el Señor me sane un dolor, o me dé una esposa, o me dé un trabajo, por amor de Dios. Tiene que haber un momento de devoción en el cual yo vengo a la presencia de Dios a derramar mi corazón con Él. Eso es lo que Cristo está diciendo, y eso es íntimo.
Y yo tengo que separar esa oración del resto de las oraciones a las cuales me veo obligado por una sociedad que me controla. Son oraciones utilitarias. Y número 3, el Señor está diciéndole, y orando no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrerío serán oídos. Esa es otra de las grandes angustias existenciales que tiene la gente cuando hablamos de oración. Yo he observado que cuando la gente está reunida orando, empiezan a pedir cosas y a orar por cosas, y oran, y uno se da cuenta de que están haciendo un esfuerzo por recordarse de qué debo orar, por qué debo pedir. A nadie se le ocurre que una persona puede orar en silencio. Y por eso la gente hace esta pregunta. Y cuando se me acaban las palabras, ¿qué hago? Ajá, ¿y quién le dijo a usted que todo el tiempo tiene que estar hablando cuando usted está orando? ¿De dónde usted sacó eso? Y cuando se me acaban las palabras, ¿qué hago? Yo le digo, pues no haga nada. Porque es que orar no es necesariamente estar diciendo palabras. Usted puede venir a la presencia de Dios en oración en absoluto silencio. Usted puede venir a la presencia de Dios llorando. Usted puede venir ante la presencia de Dios gimiendo. Y a veces las palabras están de más. ¿Por qué? Porque la oración es una relación que yo tengo con Dios. Pero yo no puedo reducir la oración a lo que yo hago en esa relación. Es la relación misma. Y en esa relación algunas veces voy a venir contento o puedo venir angustiado. Y si ustedes quieren ver los diferentes escenarios de una persona orando, ahí tenemos los salmos. Beth Moore, una teóloga norteamericana, ha hecho un estudio increíble de los salmos. Salmos penitenciales, salmos de ascensión, salmos imprecatorios. ¿Cuáles son los salmos que a nosotros nos gustan? Universalmente. Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué? Bueno, porque eso es un salmo que es como una cobija. Yo me meto ahí dentro del salmo y es bien elegante, bien sabroso. Dios me cuida, me protege y no me va a pasar nada. Eso es verdad. ¿Cuál otro salmo nos gusta? El Salmo 91. Porque ese es un salmo donde Dios aparece como un guerrero y me protege. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Oye, qué bueno. Pero lance el Salmo 42 para que vean. El Salmo 42 es la manifestación de una crisis. El salmista está diciendo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Es decir, como un animal que está sediento y angustiado, así estoy yo. Y mis enemigos me dicen, ¿dónde está tu Dios? Tú no eres evangélico. ¿Qué te pasa? Y él viene a la presencia de Dios a decirle eso. Ah, pero para nosotros es más fácil inventarnos frases evangélicas. ¿Cómo está? En victoria. ¿Cuál victoria? Yo conocí una señora, ella trabajaba en una emisora, atendiendo los teléfonos, y yo siempre la saludaba todos los días. ¿Cómo está fulana? En victoria. Y a mí me da la sensación de que ella no estaba en victoria nada. Pero ella decía, en victoria. Y un día entró a mi oficina y no estaba en victoria. Entró llorando, angustiada, desesperada. ¿Qué te pasa? Y me contó, me echó un cuento, Dios mío, para escribir un libro.
Pero la frase en victoria era la manera de solapar una crisis. Usted no tiene que decirle a Dios que está contento si usted está angustiado. Usted no tiene que modificar ni maquillar sus emociones. El salmista dice, quisiera ser como una paloma para levantar el vuelo. Eso no es en victoria. Eso es una angustia existencial. ¿Usted ha sentido angustia alguna vez? ¿Ha sentido rabia alguna vez? ¿Ha sentido ganas de armarle un lío a una persona alguna vez? ¿No? Ah, que ustedes son demasiado santos. Pero la gente por allá de donde yo vengo son así. Esa es la dimensión humana. Y en los salmos usted la va a conseguir. En los salmos David le dice, ¿qué pasa? Que te pido y no me responde. Mi lengua se pegó a mi paladar, ¿qué pasa? Porque yo tengo que estar oprimido por la opresión y por la persecución de mis enemigos. Eso es lo que está diciendo Cristo aquí. No uses vanas repeticiones. No creas que la oración depende de un discurso elegante. A mí me llama la atención cuando a la gente la mandan a orar en público y hacen un discurso para que la gente los oiga. Señor, te doy gracias, bendito Dios Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Dios de toda consolación. Y yo, wow, ¿qué es eso? El tipo está preparando un discurso. Y cuando termina de orar, se le acerca a la gente y le dice, hermano, lo felicito, usted sí ora hermoso. Y el hombre se la cree y dice, gracias. No hemos entendido lo que es oración. Es decir, nosotros no oramos para complacer a la gente. No oramos para llenar un espacio en la liturgia de la iglesia. Tenemos un concepto equivocado de lo que es oración. Cuando yo estoy orando, yo me estoy acercando al trono de la gracia. Ahora bien, ¿cómo hago yo para apuntalar un hábito que me permita convertirme en un hombre de oración? Ah, ahí está el problema. Es que orar es difícil. Orar es difícil. Me encantaría decirle que orar es fácil, pero los estaría engañando porque ustedes saben que orar es difícil. Fácil es ver televisión, fácil es leer un libro, fácil es leer el periódico, fácil es irse para la playa, pero orar no. Cuando usted va a orar y cuando usted separa un tiempo para orar, usted sabe cuáles son las experiencias que usted tiene. ¿Cuáles son? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las experiencias? Cuando usted dice voy a orar, entra en la presencia de Dios inmediatamente sin ningún problema. ¿Sí o no? ¿Ah? No. Ajá, entonces ¿qué les pasa? ¿Le da sueño? ¿Puede concentrar su mente en oración o la mente divaga? Usted es de los que cuando está orando de repente está pensando en lo que le pasó en el trabajo y dice, uy, pero yo lo que estoy orando, ven acá mente, quédate aquí tranquila. Henry Nouwen, uno de los más importantes teóricos católicos de la oración, dice, cuando estamos orando, la mente empieza a saltar como monos en un platanal. Y tenemos que aprender a aquietar los monos. Y es verdad. Empezamos a orar y la mente nos lleva, nos saca de la oración. Y empieza una serie de interrupciones. ¿Cuáles son las interrupciones que ocurren cuando tenemos un momento de oración? ¿Cómo? ¿Lo qué? No oigo. Tocan la puerta, escuchó lo que ella dijo, tocan la puerta, te llaman por teléfono, te dan ganas de ir al baño, los niños comienzan a llorar, te da hambre, o sea, hay una... ¿Ustedes creen, hermanos, que cuando yo tengo la disposición de separar un tiempo para venir a la presencia de Dios, yo entro en una batalla espiritual? ¿Por qué? Si usted lee el libro de Apocalipsis,
Allí dice que las oraciones suben a la presencia de Dios como un incienso. Es decir, la oración es un arma muy poderosa. No simplemente porque sirve para cambiar lo exterior, sino porque sirve para cambiarnos a nosotros, que es más importante que cambiar lo exterior. Y eso al mundo de las tinieblas no le gusta. Cuando usted decide que va a pasar tiempo con Dios en oración, todo el infierno tiembla y tiembla de miedo. Porque la oración es lo único que hace retroceder a Satanás. Cuando una persona peca, independientemente del conocimiento y de la postura teológica que tenga, lo que se afecta no es el conocimiento. Usted le hace un examen de teología a los pecadores y sacan A1, 100, 20, no sé cómo es. Sacan las mejores notas. Porque eso no se afecta. Las convicciones teológicas no son alteradas por el pecado. Pero cuando usted peca, cuando usted cae en pecado, escríbalo. Se afectó su altar, su devoción. Cristo lo dijo de una manera muy elegante. Me parece una frase increíblemente profunda y sencilla al mismo tiempo. Pero creo que hay, me permiten el término, una conspiración universal contra la oración. Porque no hemos podido entender, ni hemos podido aplicar esa frase increíble de Jesucristo: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué es lo que es vulnerado cuando el individuo cae en pecado? El altar. He hablado con muchísimas personas en muchos lugares, con las vidas destruidas, líderes de todos los niveles, ministros, hombres y mujeres, llorando por su pecado. Y tú les examinas la teología y está intacta. No pecaron porque tenían confusiones teológicas. No es que pecaron porque, bueno, no sabían si eso era o no pecado. No, ese no es el problema. Pecaron porque no entendieron lo que Cristo dijo. Y Cristo lo que dijo en 2 platos fue que la vida de oración y la oración como sistema es lo único que sirve para incorporar poder en la vida de un hombre para que no caiga en la tentación. Ahora, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué la oración tiene ese poder? La oración es un milagro. La oración es un encuentro de 2 mundos. Cuando oramos, el Señor nos transforma. Cuando no oramos, el mundo nos transforma. ¿Qué es lo que ocurre en el proceso de la oración? Como es un encuentro de 2 mundos, a mí me va a pasar como la grasa que se derrite con el fuego. La razón por la cual la grasa se derrite es porque su naturaleza es transformada cuando se acerca al fuego. La grasa tiene una estructura molecular, pero usted la acerca al fuego y ella se transforma, igual que el agua. Usted le baja la temperatura al agua y se convierte en hielo. Es la misma agua, pero cambia su estructura. Pero si usted le mete fuego, se convierte en gas. Cambia su estructura.
La grasa cambia su estructura cuando se acerca al fuego. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo así. En cambio, el barro, cuando se acerca al fuego, también cambia su estructura, pero se endurece. Ahora, si le diéramos a la grasa la posibilidad de hablar y de entender, y la grasa pudiera decir un día: estoy cansada de derretirme cada vez que me acerco fuego, así que yo hoy decidí que no me voy a derretir y me voy a acercar cerquita, cerquita, y no me voy a derretir porque tomé la decisión de no derretirme, y ya, se acabó. El fuego le va a decir: grasa, quien te hizo a ti y me hizo a mí es Dios, fue Dios. Eso no es mi culpa, yo soy fuego y yo derrito la grasa. No hay nada que tú puedas hacer para no derretirte si estás cerca de mí. Si no quieres derretirte, lo único que puedes hacer es alejarte, bien lejos, donde mi área de influencia no te transforme. Pero si te acercas, escríbelo, no tienes remedio, te derrito. La oración es exactamente eso. Pero yo no estoy hablando de orar por la comida. No estoy hablando de orar cuando me monto en un avión ni cuando me monto en un bus. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de orar para despedir el culto. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de el tiempo que yo escojo para estar en la presencia del Señor. Sin traer una lista, sino para pasar tiempo con Él. Y cuando yo empiezo a pasar tiempo con el Señor en oración, obviamente Él me va a transformar. Y va a transformar áreas de mi vida que yo no creía que necesitaban ser transformadas. Eso le pasó, por ejemplo, al profeta Isaías cuando tiene una experiencia mística y percibe al Señor manifestando su santidad. En el año que, ¿se acuerdan? Isaías 6. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado en su trono alto y sublime. Es una visión impresionante de la presencia de Dios. Estaba rodeado de querubines que cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su cuerpo, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Y qué decían? Estaban proclamando la santidad de Dios. Y cuando el profeta ve eso, él grita y descubre una pecaminosidad residual que él no había percibido. Quizás los psicólogos digan que eso es una reacción neurótica, que estaba asustado Isaías, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que uno de los querubines agarró una pinza, una brasa, y le tocó los labios y le dijo: tienes razón, Isaías, esto quita tu culpa y limpia tu pecado. ¿El pecado de quién? El pecado del profeta Isaías. Cuando nosotros nos acercamos a la presencia de Dios, la presencia de Dios nos va a descubrir nuestros pecados evangélicos. Sin que nosotros lo digamos: Señor, descubre. No, es que cuando te vas acercando. Ahora, yo no estoy hablando de un milagro de 5 minutos. Yo no estoy hablando de la gente que pasa adelante y quiere que uno le ponga las manos para que se consagren. Eso no funciona así. Una señora se me acercó un día en la iglesia. Yo pertenecía al ministerio del altar. Y yo le digo: ¿cuál es tu necesidad? Bueno, yo quiero que usted ore para que yo busque más del Señor. Pero eso es lo que tienes, eso tienes que hacerlo, eres tú. O sea, yo no le voy a poder decir: Señor, que ella se consagre. No, si ella se quiere consagrar, tiene que consagrarse ella. Ahora, yo le puedo poner las manos para que el Señor la sane de un dolor de muela o de un cáncer. Pero no le voy a poner las manos para que ella madure espiritualmente. Eso no funciona así. Si la madurez es un proceso que requiere de mi voluntad.
Entonces yo tengo que decidir qué tipo de cristiano quiero ser. Yo voy a tener muchas angustias cuando quiero tener un hábito de oración. Una de las angustias que tengo es que no voy a sentir la presencia de Dios. Ajá, ¿y qué pasa cuando yo no siento la presencia de Dios? ¿Que Dios no está? No, que no la sentí. Pero Dios está. ¿Por qué? Porque Él siempre está. Es más, porque Él dijo que va a estar. Él dijo, yo estoy con ustedes todos los días. Ahora, a veces la van a sentir, a veces no la van a sentir. Porque el panorama espiritual no es estático, es muy dinámico. A Daniel le pasó, pero Daniel tenía una gran experiencia. Daniel era un hombre de oración. 21 días orando y no sintió nada. En una situación política y espiritual muy crítica en Israel. Y el 21º día apareció un personaje del reino de Dios, ¿se acuerdan? Con nombre y con nombre. Dijo, Daniel, varón muy amado, yo no pude venir. Es decir, ante tu clamor no pude venir. Pero yo te escuché desde el primer día que humillaste tu corazón. Increíble. Ahora, ¿por qué Daniel no se desanimó y dejó de orar? Porque tenía un conocimiento de Dios y de la oración. Es que el príncipe del rey de Persia. Y entonces el personaje espiritual comienza a describir una guerra espiritual estratégica que incide en la oración de un hombre de Dios para que no sienta lo que él quiere sentir. Pero Dios está allí. Es decir, yo tengo que aprender que un día voy a venir a la presencia de Dios y me voy a llenar de su presencia, pero el día siguiente vengo y no siento nada. Puede ser que usted sienta la presencia de Dios, sienta una inundación de la presencia de Dios cuando va en un bus. O cuando está sentado en su oficina y usted dice, ¿qué pasó? Bueno, la presencia de Dios te inundó. Ay, pero yo no estoy orando. Sí, pero te inundó la presencia de Dios. Pero de repente estás un día a las 3 de la mañana orando muy místicamente en tu casa y tú crees que van a venir ángeles y arcángeles, y el cuarto se va a alumbrar porque estás orando y no pasa nada. O tú no sientes que pasa nada. Tenemos que ser maduros para entender que nunca perdemos el tiempo que venimos ante la presencia de Dios en oración, aunque nos parezca que lo hemos perdido. La oración como sistema tiene muchos enemigos y para convertirse en una persona de oración hay que remontar una cuesta. Usted, por ejemplo, decide que se va a levantar de madrugada a orar. Entonces usted llega y pone su reloj. Va a levantar a las 4 de la mañana. Y resulta que el reloj no suena. Y usted dice, pero ¿cómo que no sonó? No sonó. ¿Y está malo? No, está bueno, pero no sonó. ¿Por qué? Porque el diablo sabe hacer eso. Pero puede ser que el reloj suene y usted no lo oiga. ¿Por qué? ¿Porque es sordo? No, porque el diablo sabe hacer eso también. Puede ser que usted lo oye, pero el sueño no lo deja levantarse. ¿Por qué? Porque el diablo también sabe hacer eso. Pero puede ser que le lo suene, que usted lo oiga, que usted se levante y se ponga a orar y no se pueda concentrar porque el diablo también sabe hacer eso. Y usted tiene que acostumbrarse que si quiere ser una persona de oración, va a entrar en la dimensión de una batalla. Si usted quiere sembrar grama, césped, bueno, usted lo siembra y en pocas semanas eso se ve verde. Pero si usted quiere sembrar un roble o un caobo, va a tener que esperar muchos años. Porque eso no crece rapidito aunque usted lo riegue todos los días. Construir una vida de oración es un proceso que transforma a la persona que lo hace. Le va cambiando el carácter. ¿Cuáles son esos cambios que se producen en el proceso de la vida de oración? El primer cambio que se produce es una fortaleza para vencer la tentación. Usted va a conseguir normalmente 4 niveles
de respuesta ante la tentación. Los seres humanos respondemos de 4 formas. El que no tiene a Cristo, simplemente el diablo toca la puerta para que él peque y él peca. ¿Por qué? Bueno, porque para él pecar es normal. No siente remordimiento. En el nivel 2 están algunas personas que tienen conocimiento de la palabra de Dios, algunos están en la iglesia, pero tienen una vida mediocre y no tienen ahorros espirituales para enfrentarse a Satanás cuando la tentación llega. Cuando la tentación llega, no la pueden procesar porque no tienen con qué. Son como los estudiantes que no estudian. Y por supuesto siempre son reprobados. Pero te consigues un tercer nivel donde hay un cristiano con cierta solidez, con cierto conocimiento de la palabra de Dios, con algunas experiencias en la vida de la oración, que normalmente son vencedores de la tentación. Pero vas a conseguir un nivel, el nivel de un John Wesley, el nivel de un Spurgeon, el nivel de Jonathan Edwards, el nivel de Juan Bunyan, el nivel de Lutero, el nivel de Bones. ¿Quiénes fueron ellos? Savonarola. ¿Quiénes fueron esos hombres extraordinarios que cambiaron la iglesia en los últimos 500 años? Lutero produjo una explosión, una revolución en el mundo cristiano. Wesley volteó la iglesia anglicana y era un muchacho saliendo de la adolescencia. ¿Por qué? Cuando estudiamos la vida de estos hombres, de estos grandes hombres de Dios, que los llamamos grandes hombres de Dios, porque fueron grandes hombres de Dios. ¿Por qué fueron grandes? ¿Tenían una teología más depurada que la nuestra? ¿Tenían más academia? No. Lo que tenían era más oración. Tenían un respeto increíble por la vida de oración. Y ese respeto increíble por la vida de oración lo fue transformando. La segunda cosa que va a transformarse cuando tú tienes una vida de oración es tu capacidad para percibir el mundo espiritual. Cuando Cristo se acercaba, cuando Cristo ministraba, dice Marcos, que los demonios se asustaban, lo reconocían: tú eres el Hijo de Dios. A veces nosotros nos encontramos con un endemoniado y para reprender a un endemoniado tenemos que hacer una cadena de oración de 40 días para poder reprender al demonio. Y el demonio nos saca la lengua y se burla de nosotros, porque no tenemos autoridad. Pero yo he visto hombres de Dios, increíbles hombres de oración. Yo vi, por ejemplo, a Eugenio Jiménez en el 61, cuando yo era un chico de 14 años. Eugenio era un tipo flaco, flaquito, desgarbado, flaco, un muchacho, de 26 años tenía. Y cuando terminaba de predicar entraba en la sala donde estaban todos los endemoniados, amarrados con cadenas de hierro. Y él llegaba con aquella autoridad, sin pegar gritos. Eugenio nunca gritaba. Y decía: quítenle las cadenas. Reverendo, no se las podemos quitar porque son muy peligrosos. No, quítele eso, quítesela. Demonio, suéltalo en el nombre de Jesús. Así como yo se lo estoy diciendo, suéltalo en el nombre de Jesús. Y yo vi que aquellos hombres horrorosos que levantaban, vi uno que levantó un árbol así con la mano y lo arrancó de raíz con una sola mano. Lo vi cuando salió caminando detrás de Eugenio como si fuera un preescolar. Increíble. ¿Y quién era ese hombre? Un predestinado del reino de los cielos que cayó de las alturas, ¿no? Sencillamente un hombre que descubrió el poder de la vida de oración y fue transformado. La vida de oración te va a dar una capacidad suprema, espiritual, para la comprensión de la palabra de Dios. Hay pasajes de la Escritura que son supremamente complejos y requieren de la asistencia del Espíritu Santo. Bueno,
Se nos acabó el tiempo. Mañana, con la ayuda del Señor, nosotros vamos a examinar algunos otros detalles. Si ustedes tienen alguna pregunta, tráiganla, por favor. Si me la pueden dar esta noche, yo me las llevo. Si no, la traen mañana, pero me las entregan antes para yo poder procesarla. Pero mañana vamos a examinar qué fue lo que vieron los discípulos en Jesús. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Por qué se impresionaron? ¿Por qué cuando vieron a Jesús orando se dieron cuenta que ellos no sabían? Porque mañana vamos a establecer que Jesucristo, el Hijo de Dios, era un hombre de oración. Oiga bien, no solamente era un hombre de oración, sino que fue el hombre que tuvo más respeto por la vida de oración. Y vamos a demostrar bíblicamente que no lo hacía como Dios, porque Dios no necesita orar. Jesucristo oraba como hombre. Bueno, ¿cómo se sienten? ¿Ah? ¿Van a amanecer orando? Yo espero que amanezcan orando. Mañana voy a preguntar ¿cuántos amanecieron orando? Dios me lo bendiga, cuídense, Dios me lo bendiga. Pastor.